Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, sean bienvenidos una vez al canal. Yo soy Ochin, por si no me conoces, y estás en Ochin Style. El día de hoy vamos a estar haciendo un mini recorrido por lo que es la parte del centro de la ciudad, ya que en el video pasado en la reacción les estuve comentando que Puerto Plata me recordaba muchísimo a lo que era el centro de Santiago de Cuba, sobre todo en la parte del Parque Céspedes, y hoy se lo voy a estar enseñando, así que es un video rápido, pequeño, conciso, pero muy bonito sobre mi ciudad. Vamos a comenzar el paseo del día de hoy por la casa de Diego Velázquez. Qué mejor que recibir la historia de las propias manos de las personas que trabajan aquí en la casa museo. Así que vamos a preguntar si nos permiten entrar, vamos a hacer un pequeño recorrido, vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver y conocer un poquito más de la historia, que como ya saben, me encanta. Así que sin más, bienvenidos a Santiago. Y sí, me sujeté el pelo porque hace calor, hace 35 grados. Entonces vamos a estar entrando ahora, ya hablamos con la muchacha de recepción y nos van a hacer la visita guiada. Buenos días. Sí. Museo ubicado en la casa más antigua de Cuba, en una construcción del siglo XVI, se construye para que sirviera como la vivienda privada del primer gobernador Diego Velázquez, que vivía en la parte alta de la casa, porque la parte baja era la casa de comercio. En la parte baja se hacía la contratación y la fundición de oro. La casa tiene una influencia arquitectónica árabe, reflejada en este tipo de ventanas que se llaman celosías. Tiene un patio central porque todas las casas coloniales se construían a partir del patio, y su aljibe o cisterna al centro para recuperar agua de lluvia. Un elemento original que fue descubierto en el proceso de restauración, el horno de fundición de oro. Este es un elemento que estaba tapiado, estaba lleno de escombros. Cuando la casa se restaura, se descubre y es un horno original. Estaba abierto, por supuesto, porque era la chimenea y la bóveda estaba abajo. Los pisos fueron restaurados porque originalmente fueron de madera. Esta cerámica de la restauración, los techos exteriores también están restaurados, y a partir del año 1970 la casa se convierte en un museo de arte. Es un museo donde vas a ver la historia y la evolución de los muebles en Cuba, los ambientes domésticos, las decoraciones interiores desde el siglo XVI al XIX. Todo lo que vas a ver en el museo es original, pero no es de la casa, ni de Velázquez. Los muebles y objetos que se trajeron de diferentes partes de Cuba para conformar el museo. La sala que representa el siglo XVI, cuando los españoles vienen a la conquista, los primeros muebles que vienen a Cuba eran muebles muy primitivos, muebles muy rústicos. El primer mueble es el estrado, es un mueble como este que servía por el día para sentarse a trabajar y por la noche dormir. Es un mueble árabe. Aquí tenemos otros muebles rústicos, tenemos una mesa para poner las armas, un hierro y una espada en el caso, y una pureña para cañón. El elemento arquitectónico es original. A través de este elemento se defendía la casa de los ataques de los corsarios y los piratas, porque en el siglo XVI el mar estaba muy cerca. Y el señor es Velázquez. En la alacena, cerámica española del siglo XVI. El armario también español del siglo XVI, un armario de cuarterones. La mesa y el sillón también españoles, un mapa celeste, y el señor es Pizarro. Pizarro es otro conquistador, el del Perú, pero no estuvo en Cuba. Lo que pasa es que esto es una sala cambienta, la conquista. Llegamos al siglo XVII, cuando llegan las primeras cámaras a Cuba, que un tintero y un cofre para documentos. A partir de esta sala hasta el final de la galería, el techo es original, la madera cedro, es un artesonado que fue construido por el carpintero de Rivera, el carpintero que hacía los barcos. Por eso la forma del casco de un barco a la inversa. Ay, qué lindo. Y aquí llegamos a finales del siglo XVII, ya se comienzan a hacer muebles en Cuba. Esta cama es cubana, trabajada en dos maderas preciosas, la majagua y la varía. Este es el prebarroco cubano. El resto de los muebles importados de España. Aquí tenemos un vargueño o secreter español. Es un mueble muy importante porque en Cuba se usaba como la caja fuerte. Tiene incrustaciones de concha de tortuga, de huesos de animales, de marfil y de bronce. Y en su interior tiene cajones secretos, por eso la traducción literal es secreto. La división solamente está para separar espacios, no existía. En el siglo XVI era un gran salón, era un espacio múltiple. Aquí llegamos al siglo XVIII, es el siglo que se caracteriza porque todos los muebles, todos, ya se hacen en Cuba. Al no existir estilos propios, se copiaban los estilos de Europa. Muebles van al centro. Anteriormente los muebles pegados a las esquinas, y aquí van al centro, comienzan a llegar las primeras porcelanas francesas, chinas,
Y en la vitrina objetos de la iglesia, objetos religiosos, la custodia, las ánforas. En casa de una amiga mía hay una mesa justo como esta. ¿Cómo esta? Como esta. Este es un estilo inglés. En casa de Estrella, la manicure, hay una mesa así. Ahora vamos a ver la parte de abajo de la casa. Déjame decirte, primera vez que entro. Sí. Y tenía una emoción por entrar. Me encanta. En el siglo XVI esta era la entrada principal. La cochera. Así te iba a decir que parecía... El zaguán, la caballeriza, como le quieran llamar. ¿San Juan? Zaguán. Zaguán. ¿Y qué era? ¿Zaguán? Sorry. Zaguán. ¿Pero qué es? La entrada como la cochera. Ah, no, pensé que era como otro tipo de casa. Tiene diferentes nombres. No. Zaguán es el nombre del espacio. Del espacio, ya. Entonces llegamos a un ambiente que representa un comedor del siglo XVIII. Es la representación de un comedor cuando comienza el uso de estos armarios, que se le llaman armarios esquineros, se usaban para recuperar espacios y para mostrar la riqueza de la familia. Eso de la pieza también colección de cerámica española, candelabros cubanos de bronce, guardamesa francesa, el reloj francés. El piso es mármol de Carrara, pero es del siglo XIX cuando la casa prosperó. Los arcos públicos son originales, la mesa de alabastro, la porcelana francesa, allá porcelana alemana, porque en el siglo XVIII en Cuba había mucho comercio, se producía mucho trueque, muchos cambios, y llegaban a Cuba muchas artes decorativas. El reclinatorio monoral, el triunfo chino, y aquí llegamos a finales del siglo XVIII, época en que en Cuba hay un gran desarrollo económico, social y cultural porque se desarrolla la industria azucarera y se desarrolla un mueble que marca la nacionalidad, es un estilo propio, el estilo conocido con el nombre de Luis de las Casas, se caracteriza por esas patas en forma de rollo, un estilo cubano. El nombre de Luis de las Casas es el nombre del gobernador español que tenía Cuba en esa época. Se llamaba Don Luis de las Casas. Y este señor propicia el desarrollo del mueble, por eso el estilo tomado. Sí. Reloj francés, una representación de la subida en globo, en balón, con los hermanos Montgolfier. Y así termina el siglo XIX. Esto era una tina para lavar pies, ¿no? Sí, un pediluvio. Un pediluvio. Okay. La colección de cerámicas españolas, nada que ver con la casa del siglo XVI, pero como museo sí. Es la segunda parte. ¡Ay, qué lindo! Esta es una casa que representa la época de la llegada a Cuba de la inmigración francesa que viene de Haití, con una arquitectura criolla, pero con influencia neoclásica francesa. El patio central, con su pozo. Este sí es pozo. El pozo lleva agua subterránea. Sí. No, la diferencia está en el método de recolección. El pozo, el agua brota de la tierra, el aljibe recupera agua. Es como una cisterna que se tiene que llenar. Ah, pero el método de recolección de extraer el agua. No, me refiero del... Ah, no, también tiene su de eso. Todos lo tienen que tener, porque este es el brocal. Sí. Este es el famoso brocal. Esto es una cosa que se hace para decorar y para hacer más cómodo sacar el agua. Lindo. Sus elementos originales, vasijas de cobre, cerámica española, 2 muebles cubanos. Este es el tinajero, que es un mueble que se usaba para a través de esta piedra, que es una piedra pómez, una piedra porosa, se filtraba el agua. Y este que tenemos acá, de caoba, es un mueble que se usaba en Cuba para a temperatura ambiente secar la hoja del tabaco. Es un humidor. Sí. La caoba tiene la propiedad de absorber humedad. Aquí un salón del año 1830, salón para tomar té, tomar café, jugar cartas. El mueble es el estilo imperio francés. Ya se comienza a usar el sofá, el balance, las mesas de extensión, toda la decoración francesa. Los balances que ya comienzan a usarse en el siglo XIX. Ay, qué lindo está esto. Estos son los cuartos del siglo XIX, muebles imperio. La cama en forma de barco, en forma de góndola. Esto es típico del estilo imperio francés. La comadrita es el más pequeño de los balances de Cuba, el que se hizo para ponerlo ahí delante de la cama, porque la comadrita tenía funciones específicas, era para leer, para curar y amamantar a los bebés y para coser. El resto de la decoración francesa, inglesa, de Limoges, la mesa auxiliar, la mesa de extensión, el sillón para fumar. O sea, ¿la mesa se extiende? Sí, es una mesa de extensión. Una mesa que permite, tiene su mecanismo, y colocarle tablones para hacerlo más grande. El sillón para fumar, otro filtro, otro tinajero,
Este es cristal de opalina francés. Ay, qué cosa más linda. Y este mueble para mostrar la riqueza de la familia, donde se muestra una amplia colección de cristales. Tenemos copas Napoleón para coñac, Bacará, Bohemia, San Luis, Portugal, Inglesa, Francesa, porque había muchas riquezas. Sí, pero el tipo de comercio. Mira qué lindo está Eso es eso. opalina. Dios delante. ¿Eh? Qué lindo está, nunca lo había visto. Ese es de la misma familia de los azules que viste. De los azules que vi en el cuarto. Ajá. La opalina es comienzan las guerras, la burguesía nuevamente comienza a importar. Es un problema del novismo, de ostentar. Y comienza a llegar a Cuba este mueble que es el estilo victoriano, que es un mueble de moda en la época, es el mueble inglés, que se caracteriza por la forma de medallón, es un mueble muy trabajado, porque copian del barroco, y están hechos este conjunto que tenemos acá en una madera que se llama palisandro. La decoración, lámparas francesas, consola, piano también francés, esta cerámica es italiana, Ay, pero qué cosa más aquí el pie macetero también es Capo del Monte. Y esta era la entrada cochera, el zaguán de esta casa. ¿Verdad? Porque esta es la otra casa, sí. Y el quite. ¡Qué chachi! A ver, usted está allí, pero yo estoy grabando por aquí porque tienes una sesión de tai chi. Me encanta. Me encanta. Vamos a verlo. Buenos días, ¿eh? La Santa Basílica Metropolitana, Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santiago de Cuba y Primada de Cuba, o simplemente Catedral de Santiago de Cuba, es el principal y más grande templo católico de Cuba con categoría de basílica y catedral primada, sede de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, la Primada de Cuba. Se encuentra ubicado en el Parque Céspedes, en las calles Santo Tomás entre San Basilio y Heredia. El templo está ubicado en el Parque Céspedes, antigua plaza de armas de la ciudad, considerado el corazón histórico de la misma. Aunque ocupa una manzana, sus entradas principales se encuentran a los costados, en la calle Santo Tomás, entre las calles Heredia y San Basilio, y en la calle San Pedro, entre las calles Heredia y San Basilio. En 1518 se crea la primera diócesis cubana, la diócesis de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, con sede en Baracoa, pero en 1522 el Papa Adriano VI ordenó el traslado de la sede de la diócesis de Santiago de Cuba y con ella su catedral, y ordenó que se tomase esta ciudad como si desde un primer momento hubiese sido elegida como la sede de la diócesis, motivo por el cual cambió su nomenclatura a patronazgo. Su construcción terminó en 1526 y el traslado oficial se hizo en 1529. En 1524 fue enterrado en este sitio Diego Velázquez de Cuellar, el colonizador de Cuba, pero no es sabido hasta el día de hoy en qué lugar exactamente. Originalmente su fachada miraba al este, a la bahía de Santiago de Cuba, pero fue destruida completamente en más de una ocasión por ataques de piratas y terremotos. Fue la catedral de toda Cuba hasta 1787, cuando se divide el país en dos diócesis. En 1803 se convirtió en la Catedral Metropolitana de Cuba, Puerto Rico y New Orleans, Florida. Actualmente es la Catedral Primada de Cuba, la madre y cabeza de todos los templos de esta nación. La actual catedral data de 1810. Es la cuarta en levantarse en este sitio y fue el primer templo en Cuba con capilla de música. A principios del siglo XIX fue temporalmente la Catedral Primada de las Indias, cuando Toledo no podía cumplir esta función por estar ocupado por los franceses. En 1882 recibe al Papa León VIII el título de Basílica Menor, una de las primeras en América, y desde 1958 es Monumento Nacional de Cuba. Mira, en estos momentos estamos en lo que es la catedral, la tenemos a nuestras espaldas, y esto que están mirando acá de frente no es más y nada menos que el Hotel Casagranda. Acá tenemos lo que es el Hotel Casagranda, acá a nuestras espaldas. Más al lado tenemos lo que es una galería, y ya muchísimo más para abajo, lo que hace la esquina, que ahora les enseño, tenemos un banco, que es donde la gente está haciendo cola para poder entrar y retirar efectivo. En este momento, si usted quiere venir al Hotel Casagranda, tiene que venir con su tarjeta, porque los pagos se aceptan solamente en MLS o a través de la tarjeta Visa. O más cercana, en caso tal de que usted también la tenga.
¿Ves? A lo que me refería. Acá tenemos el banco, abajo tenemos la galería y aquello que se vaya atrás es el gobierno o el antiguo ayuntamiento, que en este caso está haciendo función de museo, pero no podemos entrar porque está en pleno proceso de construcción. Estamos en pleno auge, en pleno centro de la ciudad, donde prácticamente todo parte desde aquí. Esto que ven ahí abajo, con el techo de las tejas rojizas, es la casa de Diego Velázquez. Una confusión de ciertas personas que están viniendo de otros países y realmente no nos queremos meter en el medio, entonces vamos a apartar. Entonces, estando echando un ojito, por acá atrás tenemos un museo. Entonces, hablamos con una persona acá dentro, dentro de la propia catedral, a ver si nos puede dar una pequeña visita guiada y ver qué tal. Vamos a ver, pero déjame ver realmente en esta zona de este lado, como que no. Vamos a ver, vamos, vamos a echar un ojo. Pero el museo se entra aquí. Ahora el museo se entra aquí. ¿No lo sabéis? Yo me estoy asando del calor. ¡Ah! Me estoy asando del calor. Pero, a ver, yo no sé si usted la ha pasado en algún momento de su vida, que usted vive en un lugar que está muy lindo, porque a mí Santiago realmente me encanta. Pero hay una cosa, con tanto estudio y tanto trabajo, yo nunca me he dedicado a estudiarme en mi ciudad. Entonces, esto me pareció algo muy más que interesante, sobre todo porque ya tenía pensado hacerlo en algún momento de mi vida. Pero siempre con problemas con trabajo y tal, no pude. Y entonces en este momento, gracias a ustedes, estoy volviendo a hacerlo. Y vamos a tomar agua porque estamos mojando. Toma agua, niña. Aquí entre usted y yo, vamos a pasar a la sesión de fotos. Porque hay que hacer sesión de fotos. Hay que hacer sesión de fotos porque no me parece. Señor, dele pausa play y vamos a tirar las fotos. Porque ya no quiere salir en ningún lado y no me parece. Espero de corazón que les haya gustado, que hayan disfrutado de este pedacito de mi ciudad conmigo. Yo soy Ochin, estás en Ochin Style, por si no me conoces, te invito a que te suscribas al canal, a que formes parte de esta familia y a que sin más gozas junto conmigo de las cosas que estamos haciendo, porque realmente todo esto está a la mano. Ay, que me estoy tostando bajo el sol.